Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Te ayudo kinesio. En el día de hoy vamos a ver los músculos rotadores externos de cadera y su función agonista sinergista. Bien, en el video vamos a poder observar que aquí vamos a repasar un poco lo que son los músculos rotadores. Bien, ahí tenemos glúteo mayor, glúteo medio, obturador externo. ¿Sí? También porción larga de lo que es el bíceps femoral, que también lo vamos a ver dentro también de los grupos sinergistas. Y aquí tenemos una vista más panorámica. Bien, como músculos agonistas, ahora sí vamos a adentrarnos bien en lo que es Kapanji. Vamos a ver que el trayecto generalmente de estos músculos va a cruzar por detrás del eje vertical. Es decir, este sería el eje vertical, en este caso estamos viéndolo desde una vista superior. Y fíjense que por detrás están todos los músculos. Bien, vamos a ver que el número uno, en este caso, es el piriforme o piramidal de la pelvis, que ya la mayoría los debe conocer por ese nombre. El obturador interno en el número 2 y 2', que en realidad es la dirección que sigue. Vamos a ver que va a ser un ángulo aproximadamente de 130 grados con la escotadura asiática. Ya luego lo vamos a ver. Bien, el obturador externo, que está aquí. Luego tenemos el cuadrado femoral en el número 4, el pectíneo en el núm' 6, que Kapanji parece que se olvidó el número 5, no pasa nada. El glúteo medio, perdón, el glúteo mayor en el número 7, el número 7' el glúteo medio y el número 8 el glúteo menor. ¿Ven? Vamos a seguir repasando. Esto es según Kapanji. Pero les puse en estos colores el glúteo mayor y glúteo medio y menor porque en dos autores más vamos a ver que los van a ver como sinergistas. Bien, como agonistas, según Hochschild, ¿sí? Hochschild obviamente nombra los pelvitrocanterios y en los cuales considera piriforme piramidal de la pelvis, obturador interno y externo, los géminos pelvianos y el cuadrado femoral. Bien, bueno, aquí tenemos los glúteos, pero fíjense que Hochschild no los nombra como agonistas. Sí, al músculo piriforme que estamos viendo aquí. Vamos a marcarlo con una pluma. Bien, aquí tenemos al piriforme. Aquí. Luego tenemos a los que son los géminos. Este es el superior, este es el inferior. Bien, y en el medio vamos a encontrar al obturador interno, que es este que está acá, un poco más oscuro, que es el que hoy les dije que hacía una vueltita de 130 grados. Bien, y el obturador externo que está por aquí debajo. Bien, más o menos ahí los estamos pudiendo visibilizar. Y según Neumann, también piriforme, obturador interno externo, los géminos, cuadrado femoral, glúteo mayor, o sea que según Neumann el glúteo mayor sí actúa como un agonista, y el sartorio, o sea que aquí tenemos dos músculos nuevos considerados agonistas según Neumann. Ustedes deciden de dónde sacan la información, eso ya es algo más personal. Yo aquí lo que hago es mostrarles cuáles son los autores más fáciles de poder comprender la biomecánica y les traigo tres diferentes opiniones. Bien, bueno, aquí estamos por ver un video de anatomía 3D en el cual estamos viendo ahí la parte posterior de la articulación de la cadera, el piriforme, gémino superior, obturador interno, el inferior, el cuadrado femoral y luego el obturador externo. Bien, más o menos ahí estamos viendo lo que son los músculos y fíjense si lo vemos de una vista superior, eh, cómo se encuentran por detrás de lo que dijimos hoy, de lo que es el vértice, ¿sí? Y esa flecha que les estoy mostrando ahí es la rotación externa, hacia donde rueda y se desliza la cabeza del fémur y hacia donde traccionan los músculos para que ruede y se deslice de esa forma la cabeza del fémur. Bien, acuérdense que los agonistas y los sinergistas realizan contracciones isotónicas concéntricas. Bien,
Ok, una vez visto esto y comprendido, vamos a ver otro video, repasando nuevamente los músculos agonistas. Ahí podemos ver también el pectíneo que está agregado en la imagen. Bien, eso es anterior, esto es posterior y otra vez vamos a dibujar nuevamente por donde pasa, ¿sí?, el eje vertical de la cabeza del fémur. Entonces recuerden que todos estos músculos pasan por detrás de ese punto, ¿bien? Para justamente generar ese movimiento con contracción isotónica concéntrica, como les dije recién, estaba clarito explicado con las flechas. Viene detrás, lo seguimos repasando. Gemelo superior o gémino superior, obturador interno. Fíjense la vuelta que da el obturador interno. Ahora lo vamos a ver bien en otro esquema de Neumann que nos muestra el gemelo inferior, el cuadrado femoral, todos por detrás de el punto marcado de hoy, que era por donde pasaba el eje vertical. Bien, músculos sinergistas. Hochschild nombra que el glúteo mayor proporciona casi un tercio de la fuerza total, que en conjunto con el resto de los agonistas funcionaría como un sinergista, ayudaría a lo que es la rotación externa. El glúteo medio y menor, también su porción más posterior, funcionan como sinergistas. Algunos aductores, el sartorio, el bíceps femoral y el iliopsoas. Así que aquí están los esquemas con sus respectivos números. No los quiero demorar, así no hacemos muy largo el video. Y esta imagen es del Hochschild. Bien, como músculos sinergistas del Neumann. Bueno, Neumann habla del glúteo medio, menor, bíceps femoral y obturador externo. Acá fíjense que hay una diferencia. Bien, aquí vamos a hacer un repasito. Tenemos el glúteo medio, el glúteo menor, el obturador externo, que esto es según Neumann, y luego tenemos la porción larga de lo que es el bíceps femoral. Estos muchachitos funcionarían como sinergistas según Neumann. Bien, y ahora vamos a hablar un poco más que nada de la función de estos músculos de generalidades. Bien, la mayor potencia de estos músculos generalmente se va a dar cuando va a haber una flexión de cadera, o sea, es decir, vamos a hacer una rotación externa con flexión de cadera aproximada de 60 grados. ¿Sí? En ese punto, ¿sí?, la fuerza, si se pudieran separar, se encontrarían, digamos, diferencias. Es decir, el piriforme, el obturador interno, el glúteo mayor, el medio y el menor actuarían sobre todo en dirección de rotación externa y también actuarían como coaptadores, ¿sí?, que estabilizarían y centrarían la cabeza del fémur dentro de lo que sería el acetábulo. Bien, es decir, fíjense cómo actuarían aquí. A ver si puedo marcarles con una flecha, un puntero. ¿eh? Actuarían de esa siguiente manera, como les decía hoy, la contracción isotónica concéntrica que genera que se centre la cabeza del fémur sobre el acetábulo. Bien, y en caso del pectíneo, el cuadrado femoral y el obturador externo es de cierre de articulación. Y aquí, justamente, Hochschild le muestra la dirección de estos músculos generando el cierre articular. ¿Sí? El pectíneo es el número 7. Fíjense cómo cierra directamente la articulación. En el número 6 está el obturador externo y el cuadrado femoral en el número 4. Bien, bueno. Y acá aquí habla Neumann sobre el músculo obturador interno, que hoy justamente les estaba diciendo que les íbamos a mostrar una imagen. Esta imagen es más que explícita. Aquí ustedes se van a dar cuenta que desde la inserción, o sea, desde la cara interna, el lado interno de la membrana obturatriz, ¿sí?, hacia la zona de trocánter, ¿sí?, va a haber una zona en la cual este músculo se va directamente a relacionar con la escotadura ciática menor.
va a formar aproximadamente un ángulo de 130 grados, si ustedes lo pueden observar desde arriba. Bien, entonces hace una forma de polea, ¿no? Pero ¿cuándo hace la polea? El tema es cuando este músculo se contrae con el fémur fijo, es decir, fíjense esta línea punteada. Aquí se está moviendo la pelvis sobre el fémur, no el fémur sobre la pelvis. Bien, entonces este movimiento del acetábulo móvil sobre el fémur fijo lo va a poder proveer justamente el obturador interno, que más de ustedes no le habrán dado ni 5, pero bueno, el obturador interno genera este movimiento. Bien. Esta fuerza de compresión que hace, volvemos otra vez a lo mismo, a la parte coaptadora dinámica. Estabiliza durante la rotación activa de la pelvis a la articulación de la cadera. Bien. Y ahora vamos a ver otra función general, por ejemplo, cuando estamos caminando o estamos haciendo running y cambiamos de dirección. Cómo actúan los rotadores externos. Bien. Obviamente de la pelvis sobre el fémur. Es decir, acá vamos a hablar todo lo que es derecho en este caso. Bien, esta extremidad derecha va a ser la que genera el pivot, el apoyo en rotación externa. Bien, pero rotación externa de quién? Si ustedes me van a decir, uy, pero el extremo distal está en cadena cinética cerrada, ¿cómo puede ser? Claro, chicos, lo que va a rotar acá no es el fémur sobre la pelvis, es la pelvis sobre el fémur. Bien, ¿y cómo va a rotar? Justamente aquí lo vamos a ver, esto es derecho, por la acción de los músculos rotadores externos. Y del otro lado, los músculos extensores del tronco, en este caso el erector de la columna, van a justamente ser sinérgicos, van a ayudar a este movimiento. Bien, entonces, ¿cuándo es más evidente el potencial del rotador externo? ¿Sí? Cuando es la rotación de la pelvis sobre el fémur. Aunque ustedes no lo crean, señores, es así. Por ejemplo, ¿no? Los músculos rotadores externos derechos, que son los que vimos hoy, se van a contraer cuando hacemos girar la pelvis sobre el fémur. Bien, es la pelvis que va a girar, ¿sí? Hacia externo aquí. Y va a haber una contracción concéntrica de los rotadores externos derecho que va a alejar con rapidez el lado anterior de la pelvis y el tronco del fémur fijo. Es decir, que automáticamente aleja al lado contrario. Bien, entonces, si nosotros plantamos un pie, es decir, hacemos pivot y giramos hacia el lado contrario, es una forma natural de cambiar de dirección. Supónganse, este ejemplo, estamos haciendo una rotación externa de cadera apoyando el pie derecho, pero queremos girar hacia la izquierda. Este giro que ven acá de la coxofemoral contraria es un giro hacia la izquierda, yo quiero cambiar la dirección. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? No solamente necesitamos la contracción concéntrica de los rotadores externos de cadera, sino que también no podemos forzarlos tanto. Entonces, para desacelerar esta acción, justamente hay una coactivación de los músculos aductores, ¿sí? Y los rotadores internos, es decir, los antagonistas del movimiento empiezan a hacer qué tipo de contracción isotónica excéntrica. Bien, para intentar frenar la isotónica concéntrica que están haciendo los rotadores externos. Bien, isotónica excéntrica. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando más generalmente se lesionan los músculos y los tendones en contracciones isotónicas excéntricas. Podemos generar un riesgo de lesión si hacemos un pivot con un giro bastante atroz y si no estamos acostumbrados o en algún deporte que requiera de mucho, digamos, de muchos giros, de muchos pivots en el suelo, cambiar de dirección todo el tiempo, por ejemplo, fútbol, es el que más se me ocurre en este momento, podemos generar una lesión, un desgarro, tanto en los rotadores internos como en los aductores, que son los que tratan de estabilizar esta contracción tan rápida isotónica concéntrica de los músculos rotadores externos. Bien. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta breve clase de músculos rotadores externos de cadera y su biomecánica. Si les gustó el contenido se pueden suscribir. No olviden que estamos en Instagram para cualquier cosa que necesiten y los espero en la próxima.